El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Son dos afirmaciones, ¿verdad? La palabra del Señor no puede pasar porque, primero, es el testigo fiel y veraz. Su palabra es siempre verdad. Dios no es hombre ni hijo de hombre para mentir, dice el profeta. No puede. Sería ir contra el propio ser de Dios. Eso es imposible, negarse a sí mismo. Él es la verdad. Su palabra es verdad, pero además su palabra es aquella por la cual fueron constituidos los mundos. Luego, es más fácil que se pare el sol a que su palabra falle. Es que es imposible que su palabra falle, pero el sol sí se puede parar. El cielo y la tierra pueden pasar, es más, lo está diciendo aquí también. No es una comparación para enfatizar la estabilidad, la firmeza, la autoridad de su palabra. Es también otra afirmación que dice que el cielo y la tierra pasarán, confirmada por el libro de Apocalipsis que acabamos de escuchar. El primer cielo y la primera tierra desaparecieron y el mar ya no existe. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Es decir, que Dios va a actuar cambiando el orden de la creación, el que constituyó los mundos, el que hizo todo, lo visible y lo invisible, pero va a intervenir y va a cambiar algunas cosas. ¿Por qué? Pues porque el mal va a ser derrotado. Y esto va a suponer un cambio. El reino de Dios en plenitud que va a llegar. Pero claro, cuando le preguntaban, ¿y esto cuándo va a suceder?, les daba señales para que estuviesen atentos a todo esto, ¿verdad? La parusía, la venida de Cristo, tiene que suceder primero, después esto, con su parusía, este cambio. Ahora bien, esas señales previas a la parusía son de las que nos advierte el Señor y también nos dice en el mismo Evangelio de San Lucas que esto no es inminente, que el fin no es inminente, que estemos atentos a esas señales, pero no es inminente. Luego, cuando dice aquí que no pasará esta generación, en verdad os digo que no pasará esta generación sin que todo suceda, y luego es cuando dice que cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán, es decir, reafirma la veracidad de lo que acaba de decir, que no pasará esta generación sin que todo suceda. Ahora, ¿qué generación? Si él mismo está diciendo que el fin no es inminente. Entonces, ¿parece contradictorio? No, porque no se está refiriendo a la generación de los que le escuchaban. Les anuncia algo que va a ocurrir primero y que ocurrió casi más o menos 40 años después de sus palabras, que es que no quedaría piedra sobre piedra de aquel templo, ¿verdad? La destrucción, el asedio y destrucción de Jerusalén. Sucedió unos 40 años después. Pero luego está anunciando cosas futuras, más adelante. Y dice que eso son señales previas a la parusía y que el fin no es próximo, no es inminente. ¿Y a qué generación se está refiriendo entonces con esta generación? La que acaba de anunciar antes. Fijaos en la higuera y en todos los demás árboles. Cuando veis que ya echan brotes, conocéis que, por vosotros mismos, conocéis que ya está llegando el verano. Igualmente vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Luego, pone nuevamente una comparación, ¿verdad? La comparación con cómo los hombres eran capaces de predecir el cambio en las estaciones, en el tiempo, cuando llegaba el calor. ¿Cómo? Por el comportamiento de la naturaleza. Esas eran las señales. En concreto está hablando aquí de los brotes en algunos árboles. Muy bien. Pero ¿es solo una comparación o es algo más? Porque no dice, cuando vosotros os fijáis en la higuera, entonces predecís que llega el verano. No, no está diciendo eso. Dice, fijaos en la higuera y en los demás árboles. ¿Y por qué dice en la higuera y en los demás árboles? Está queriendo también dar una enseñanza en relación a conocer estas señales. ¿Qué significa la higuera y los demás árboles?
Pues la higuera representa, igual que la vid en ocasiones, representa a Israel. ¿Y los demás árboles? Pues el cedro, el Líbano y otros árboles. Es decir, está hablando de las naciones, señales en la historia para predecir ese cambio, esas señales, esos cambios futuros. Algunos lo han interpretado así, y es quizá la forma de comprender por qué dice fijaos en la higuera. No está diciendo que vosotros os dais cuenta cuando miráis el cielo, cuando miráis... No, aquí está señalando específicamente un árbol y tiene un significado. Y dice que os fijéis. Ciertamente, en un día, como decía la Escritura, volvió a existir una nación, aquella que había desaparecido, Israel. El 14 de mayo de 1948, de repente, vuelve a ser constituido ese Estado. Y las otras naciones vecinas, pues Siria, Líbano, Jordania, también tienen su autonomía, su independencia en los años 40 del pasado siglo. Irak en los años 30, poquito antes, Egipto en los años 20. Es decir, todas las naciones que tenían que estar preparadas para eventos profetizados de esas guerras anunciadas desde el Antiguo Testamento ya, como por Ezequiel, y de las que está hablando el Evangelio. Luego tenían que existir esas naciones y tenían que intervenir en esos conflictos. Esos anuncios que está haciendo el Señor, previos a la parusía, ¿verdad? Luego, la existencia, el rebrote de estas naciones es la señal del inicio de esa generación para muchos intérpretes de este pasaje del Evangelio. ¿Qué significa? Pues que en esa generación, comenzando a contar ahí, la vida del hombre, dice el Salmo, 70, 80 años. Pues en esa generación tendrían que desarrollarse las señales previas a la parusía. Todo eso que está anunciando el Señor. Y su palabra no falla. Podemos fallar los hombres en nuestra comprensión de su palabra, eso sí, pero su palabra no falla. Y esta es posiblemente una forma de entenderlo. Ciertamente que ya algunas cosas están cumpliéndose de estas señales, ya. Porque cuando dice la Escritura que antes de la venida del Señor la fe de muchos se enfriaría, está hablando de apostasía, la caridad de muchos también se enfriaría, las relaciones entre los hombres estarían desnaturalizadas, la inversión del uso del sexo, todo esto que está promovido y extendido cada vez más, son señales, ¿verdad? Y otras muchas que tienen que ver con el fin del mandato de Cristo de llevar el Evangelio a todas las naciones y tienen que ver con el papel de Israel en la historia y otras cosas que están aquí profetizadas. Luego, estamos viviendo quizá estas señales. Fijaos en la higuera. Ahora bien, algunos han dado demasiada importancia a la historia de Israel. Tiene la importancia que tiene. Pero el verdadero termómetro, como señal de los acontecimientos futuros que el Señor nos anuncia, no es solo Israel. Por encima de Israel es la nueva Israel, que es la Iglesia. Y ahí también deberíamos dirigir nuestros ojos para contemplar las señales de los tiempos. El Señor nos dice, fijaos, y también en verdad os digo, su palabra es fiel, que sus palabras no pasarán. Luego tenemos que entender lo que el Señor quiere explicarnos para poder comprender el tiempo que vivimos y colaborar con los planes del Señor para este tiempo. ¿Y cuál es la forma de colaborar que nos pide el Señor? Siempre nuestra conversión. Nuestra conversión. Pero esa conversión va unida a una esperanza dichosa del reino de Dios. Y esto debe movernos, y a esto debemos también aspirar y colaborar y anunciar. Anunciar, como los primeros cristianos que se saludaban con aquel anuncio, Maránata, el Señor viene. Esto es lo que les motivaba, lo que los movía, lo que les animaba y lo que les hacía tener la misión de evangelizar como algo prioritario y urgente, porque el Señor viene.
Hoy, con mayor motivo, deberíamos vivirlo así. El amor nos debería impelir a ir al encuentro de los hombres y hacer con el amor y con la luz de Dios que los hombres vean la realidad, abran los ojos. Aquí hay un Dios, aquí hay un Salvador, aquí hay un juez, aquí hay un Salvador que ha entregado su vida por nosotros y que estamos en el tiempo, y se está agotando el tiempo de la misericordia de Dios para que acojamos su salvación. Así sea.